Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Indiana Pacers. Espero que os guste y allá vamos. Y 2K Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Y echemos un vistazo rápido a los quintetos iniciales de ambos equipos. Cuando dos equipos de este calibre se encuentran, es difícil saber por qué lado se va a decantar el partido. Seguro que es un auténtico toma y daca. Hay mucho talento en los banquillos y las rotaciones darán mucho que hablar. Tampoco creo que el partido se decante por un lado. Seguro que tenemos emoción hasta el final. Y comienzan los Pacers con el balón. Aquí está Haliburton, cubierto por Embiid. Mathurin desde el perímetro. Rebote de los Bulls. El balón le llega a Dosun. Mathurin roba ese balón. Aquí está Haliburton, cubierto por Embiid. ¡Anota! Anota con tanta facilidad, es un gran activo a la hora de atacar. En ataque los Bulls. Embiid penetra. Debe dar gracias a la asistencia de Nikola Vucevic. Donde vio el hueco, puso el balón. Y aquí está Nemba. Si echamos un vistazo a sus números en ataque, ahora mismo promedia unos 9 puntos por partido. El tiro de Haliburton no es bueno. White, cubierto por Nemba. Otra vez Embiid. El balón le llega a White. Otra vez Embiid. Encesta gracias a una asistencia perfecta. Pases de estos le hemos visto a montones. Posición exterior para Turner. Haliburton. Se luce antes del tiro. Un pase muy bonito, justo donde debía. Y se ha jugado poco más de minuto y medio. En pie, defendido por Haliburton. Tyrese Haliburton. First personal foul. First team foul. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. Por supuesto nos gustaría verle mejorar su porcentaje de tiros libres. Ronda el 60% y no se le da nada bien. Y sé que está molesto por tirar tan mal desde la personal, así que hará todo lo posible por mejorar sus cifras. Y no entra. Convierte el segundo desde la línea. Y es el turno de los Pacers. Posición exterior para Walker. Nemba. El balón le llega a Haliburton. ¡Impresionante! Haliburton no consigue ejecutar. Dosun Mu se mueve por encima del poste alto, cubierto por Nemba. ¡White! Y Chicago sigue sin tener suerte.
Haliburton. Ha anotado esa. Canasta número 3 para él, pero también ha fallado 2. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Ajuste rápido de los Pacers. 3-1-2 crew. Primer cuarto del partido, casi han pasado 2 minutos y medio. El balón le llega a Vucevic. La saca para Embiid. Excelente Enchufa triple. de 3 puntos. Creo que no tenían muy claro quién debía defenderle. Marcador desfavorable para Indiana. Posición exterior para Tape. Buena acción defensiva de Vucevic. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Mathurin captura el rebote. 2 minutes remaining in the first. El balón le llega a Haliburton. Se juega un triple. Lo atrapan los Bulls. Embiid en la banda. Defendido por Haliburton. Al lado derecho. Vucevic con el balón. Muy presionado. Solo 5 para tirar. El balón le llega a White. Canasta. Primera asistencia. Ha sido de Embiid. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Y aquí está Nemba. Otra vez Haliburton. ¡En cesta! Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Van ganando los Bulls. Embiid defendido por Haliburton. Otra vez Embiid. El balón le llega a Vucevic. Se libra de la férrea defensa y anota la bandeja. Esa potencia se ha convertido en una característica marca de la casa. Haliburton desde la línea de 3 puntos. Convierte la canasta. Ya ha anotado 5 tiros de campo. 5 de 8 en este partido. El balón le llega a Dosun. Aquí tenemos a Buselis. La saca para Embiid. La juega Buselis. Segunda asistencia. De nuevo. Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto Anthony han anotado 3 de sus 5 últimas canastas desde lejos. Y el mate es de Haliburton. Embiid defendido por Haliburton. Con el bloqueo Vucevic. Entra desde larga distancia. Dosunmu. No va a ser. La tira. No entra. Hemos visto muy buenas canastas en este primer cuarto. No se cortan a la hora de atacar. Juegan los Bulls. Van ganando por 6. Enseguida conectamos otra vez desde el United Center. Comienzo el segundo cuarto desde el banquillo. Se está disputando el segundo cuarto. Sustituye a casi todos los jugadores. It's all you, MP. You got this. White, defendido por Mathurin. El balón le llega a Embiid. Buselis con el balón. White por la izquierda.
¡Un triple! Entra, es su segunda canasta. Lleva 2 de 3 hasta el momento. Vaya, sí que ha vendido bien esa finta de tiro. Funcionó a la perfección. Tappen prepara un bloqueo. Haliburton anota. Se está luciendo en este partido. Los demás deberían empezar a hacer lo mismo. Estamos en el segundo cuarto y han pasado 3 minutos y medio del mismo. El balón le llega a Buselis. Ball. Con el bloqueo, Vucevic. ¡Anota el triple! Y responden con un triple de su propia factura. Gran reacción tras encajar una canasta exterior. Haliburton desde la línea de 3 puntos. Ese rebote es para Ball. Creo que esta gran ventaja es consecuencia directa de su gran labor en los rebotes. Y ese +8 no lo dice todo, Jorge. Han sido más físicos a lo largo del partido. En pie. El tiro es bueno. La Segundo excelente triple. Creo que Empi ha desempeñado un papel importante en eso. Sabía de dónde venía el problema y se ha encargado de que todo el equipo remara en la misma dirección. Las dotes de liderazgo del joven son indiscutibles. El balón le llega a Nemba. No acierta desde fuera. La juega Ball. Cubierto por Nemba. Canasta de Ball. Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Azurín en el exterior. Posición exterior para Tappen. Haliburton. Rueda por el aro y se sale. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. Ball prueba con un triple. Tercera asistencia. Están muy finos desde el exterior. De allí proceden 4 de sus últimas 5 canastas. Los defensores siguen inundando la zona y dejan espacios en el exterior. La falta es de Empi. Es su primera falta del partido. Personal foul. Fourth team foul. Substitution on the court. Haliburton se mueve por encima del poste alto. Por encima de Empi. Dominantes en esta primera mitad. No han dejado al rival acercarse en el marcador. Los Bulls por delante en el marcador. Están dominando el partido. Y volvemos en un momento. Tenemos por delante la segunda mitad del partido y la verdad es que hace falta una buena remontada para que podamos ver algo reñido. Y como no pase pronto, Tyrese Haliburton ha estado sensacional. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Comienzo el penúltimo cuarto desde la pista. La juega Empi. A la banda derecha. Hace el mate en Cuarta carrera. asistencia. Siguen anotando y aumentando su ventaja. Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge. Están jugando un gran baloncesto. Aquí está Haliburton, cubierto por Empi. Y entra. Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. Habilidad GOAT activada, grandes brincos. Y le toca a Chicago. Empi. Esta también entró. Solo ha fallado uno de sus 6 tiros de campo. Si quieren remontar, mejor momento imposible. Esperábamos que el partido fuera más lúcido. No ha habido mucho espectáculo. Azurín en el exterior. Otra vez Nemba. Seis en el reloj de posesión.
Posición exterior para Haliburton. La clava de 3 puntos. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. El balón le llega a Pi. Otra vez Vucevic. White en el exterior. Va de 3 y convierte el triple. 3 de 3. Empiezan la segunda parte con la muñeca muy caliente. Aquí tenemos a Nemba. El bloqueo es de Turner. Otra vez Haliburton. Suelta el triple. Mal tiro de Nemba. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Otra vez el pick. Va de 3. El rebote será para los Pacers. Ha fallado, pero habían anotado los 3 tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto. Haliburton se apuntará a un fallo. A la zona. Vucevic. Quinta No asistencia. tienen mucho de qué quejarse en lo que llevamos de tercer cuarto. Con este tiro suman un 80% de efectividad. Posición exterior para Turner. Nemba. Y el rebote acaba en las manos de Nikola Vucevic. El balón le llega a Buselis. Envía en el exterior. Y aquí está Vucevic. Con el bloqueo Vucevic. Estaba desmarcado. No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Llevan varias posesiones sin anotar. Pues deben encontrar una solución ya mismo. Mathurin con el balón. Haliburton desde la línea de 3 puntos. La clava de 3 puntos. Y con ese triple, el segundo de esta mitad ha igualado los triples que anotó antes del descanso. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. El entrenador me sustituye. Be up on them. Don't let them breathe, all right? Los 3 primeros minutos y medio de este último cuarto ya son historia. Envía en el exterior. Este tiro también es bueno. Lleva 6 de 8 con los tiros de campo. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. El balón le llega a Nemba. Por encima de Embiid. Mal tiro de Nemba. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Al centro. Collins tiene el balón contra Turner. Herter progresa. Triple Embiid. Rebote de Walker. Aquí está Nemba. Le llega el balón a Mathurin. Walker, cubierto por Williams. La saca para Turner. Le roba la cartera Jones. Embiid por la derecha. Embiid vuelve a fallar. Haliburton progresa. La falta es de Embiid. Es la segunda personal para él. Third team foul. Y aquí está Nemba.
Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Dos equipos contrapuestos, uno con el control absoluto y una actuación impecable, y el otro en busca de respuestas que jamás encontrarán. Y la afición los llevó en volandas. Los respaldaron al 100% desde el salto inicial. Y la energía se transmitió hasta la pista. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Antoni Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Ganamos el partido por una diferencia muy grande de 35 puntos. Mi resumen personal es de 15 puntos, 5 asistencias, un 60% de tiro a canasta y una calificación de B+. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. MP, you are the straw that stirs the drink. Era demasiado importante para este equipo como para dejar que siguiera infeliz.